Amén. Dios les bendiga. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo número 8, y vamos a leer de los versículos 22 al 25. El tema para este día es: Jesús calma las tempestades. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor y nos dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual, Señor, tú traes a nuestras vidas para fortalecernos, Señor, y así también para revelarte a cada uno de nosotros. En esta hora, bendito Cristo Jesús, te pedimos que hables a cada vida que escucha, esta palabra. Te rogamos, Señor, que te glorifiques a través de ella y que bendiga grandemente nuestras vidas, nuestras almas. Da fortaleza, bendito Dios, que pueda ver cada uno, que podamos ver que en medio de las tempestades, en medio de los problemas, ahí estás con nosotros. Gracias, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Y esta porción que hemos leído es otro de los pasajes conocidos de los evangelios. Y este narra el milagro que hizo nuestro Señor Jesús al calmar una tempestad. Y traía admiración a los discípulos o a los testigos que vieron lo que Él hizo. Y se preguntaban ellos: ¿quién es este? Porque el único que ha tenido y que tiene potestad sobre los elementos es Dios. Y en el tiempo antiguo, el único que ha tenido potestad sobre los elementos ha sido Dios. Él separó el mar rojo para que pasara a su pueblo. Él detuvo la lluvia por 3 años y también hizo llover ante la petición de Elías. Pero solamente Dios es el que tiene poder sobre cada una de estas cosas, sobre los elementos, porque Él es el creador de todo cuanto existe. Ahora está nuestro Señor Jesús con sus discípulos y va en una barca, y son testigos de un milagro de parte de un hombre que va con ellos, del cual están recibiendo enseñanza, el cual está dando instrucción como maestro. Pero de pronto ven que tiene un poder sobrenatural que seguramente no se lo esperaban. Y viene la admiración en los corazones de ellos y a preguntarse: ¿quién es este? Porque era algo que estaba fuera de todo entendimiento lógico en cada una de sus mentes. Y únicamente queda tratar de entender y de razonar por qué está sucediendo estas cosas, por qué hace esta clase de cosas, por qué hace esta clase de milagros, y aún los elementos, pues el agua, el viento, no tienen voluntad, no tienen conciencia, no tienen ni siquiera vitalidad. Pero vemos que aún los elementos le obedecen, y es ahí donde viene la pregunta que ellos hacen. Y esto sucedió, dice el versículo número 22 y 23, nos dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió
y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Hemos leído la porción completa y vemos que Él hizo un milagro. Y la clase de milagro que Él ha hecho es un milagro que da evidencia de que Él es Dios. Por lo tanto, cuando Él le dice, pasemos al otro lado del lago, y partieron, Él sabía muy bien lo que iba a suceder. Pero nuestro Señor seguramente tenía planes por los cuales Él necesitaba desplazarse hasta el otro lado del lago. Y aunque habría de presentarse una tempestad, Él da la orden de pasar al otro lado, y partieron junto con Él sus discípulos en obediencia. Ellos desconocían, por supuesto, lo que iba a acontecer. Pero vemos que la obediencia de ellos, de seguir a nuestro Señor, los lleva a encontrarse en medio de una tempestad. Y es que el seguir a nuestro Señor Jesús tiene un precio. Y todo aquel que se ha decidido por seguir a Cristo debe de tener claro también que va a pasar por tormentas, por dificultades, va a pasar por problemas que si no hubiera decidido seguir a Cristo no se lo hubieran presentado. Pero vemos que el seguir a nuestro Señor Jesús también permite que vayamos teniendo experiencias sobrenaturales conforme la mano de Dios se va manifestando. Dice la palabra, pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y dice la palabra que Él se durmió, pues Él tiene el control de todo. Sabemos que Él, al venir a este mundo, Él se encarnó y Él es Dios hombre. Por lo tanto, en su carácter humano, Él sentía cansancio. Él necesitaba descansar y seguramente aprovechó esa travesía que iban a tener para poder reposar un momento. Aunque sabía seguramente que iba a acontecer un problema. Y cuando Él duerme, se desencadena una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Hasta este momento los discípulos habían visto muchos milagros de nuestro Señor Jesús. Conocían ya de su poder. Por lo tanto, ellos estaban confiando en que ante cualquier problema podían acudir a Él. Y estando Él ahí presente, se viene un problema. Estando Él ahí corporalmente con ellos, están viviendo un problema. Y nuestro Señor no está con nosotros corporalmente. No está con nosotros de forma tangible como estuvo con los discípulos, que caminaron junto a Él, que le vieron cara a cara, comieron con Él y vieron de primera mano los milagros. Pero nuestro Señor nos ha dicho a cada uno de nosotros, ha dicho a su iglesia, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque no le vemos, Él está con nosotros. Y si estando Él corporalmente con sus discípulos, llegó una tempestad, ¿cómo no puede llegarnos cualquier problema también a nosotros? Podríamos pensar, quizás el enemigo quería aprovechar aquel momento para atacar la fe de los discípulos. Porque el maestro duerme, entonces es momento de atacar y sobreviene la tempestad. Pero debemos saber cada uno de nosotros que el Dios en el que hemos creído, Él no duerme. Y Él está con nosotros día y noche. Que Él cuida de nuestras vidas día y noche. Y que las dificultades, como en el caso de las tormentas, y que las dificultades y los problemas habrán de llegar a nuestras vidas. Y principalmente, si nos hemos decidido por seguir a nuestro Cristo Jesús, también habrá un precio que nos podría traer dificultades también en este mundo. Nuestro Señor ha dicho que este mundo no nos conocería porque no le conoció a Él, y que en este mundo tendríamos aflicción, pero también Él ha dicho que no temamos porque Él ha vencido al mundo. Por lo tanto, no podemos murmurar en medio de los problemas, en medio de las tempestades que tengamos que atravesar en nuestras vidas.
de no murmurar. ¿Por qué? Porque aún los discípulos, teniendo a nuestro Señor corporalmente con ellos, las tuvieron. Nosotros también estamos expuestos a sufrirlas. También estamos expuestos a atravesarlas. Todavía estamos en este mundo y estamos sujetos a todo tipo de problema y también a todo tipo de ataques por parte del enemigo de nuestra alma. Pero debemos estar confiados en que nuestro Señor siempre está con nosotros. Si nos hemos decidido por seguirle a Él, Él estará a nuestro lado, porque Él no rechaza a aquel que le busca, no rechaza a aquel que se le acerca. Seguir a Cristo Jesús, aunque tiene un precio, también trae seguridad para nuestras vidas. Dice, versículo 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les decía que los discípulos habían visto milagros de parte de nuestro Señor. Y seguramente, teniéndolo junto a ellos, les inspiraba una confianza. Pero pensemos, cuando ellos se acercan hasta donde está nuestro Señor Jesús para despertarle, pues llegaron a Él diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Le despertaban para que pudiera ponerse a salvo, o le despertaban para que les salvara. Ahí depende de la fe que cada uno tenga en su corazón. Y qué tan poderoso considera que es el Dios en el que ha creído. Porque a veces en medio de los problemas, en medio de cada tempestad que llega a nuestra vida, no nos acordamos de nuestro Señor en acudir a Él por ayuda, sino que simplemente echamos mano de comenzar a resolver por nosotros mismos los problemas, las dificultades, y no acudimos a nuestro Señor para que tome, como decimos, cartas en el asunto y comience Él a darnos respuesta, sino que a veces se deja como último recurso o se murmura por lo que está pasando. Aquí los discípulos se acercaron a Él y dicen, Maestro, Maestro, que perecemos. Y dice la palabra que despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Mire lo que hizo nuestro Señor, reprendió al viento y a las olas. Es una palabra muy curiosa, es algo muy curioso que Él hizo acá, porque dice que reprendió. ¿Y cuándo es que Dios reprende? Reprende la obra del enemigo, reprende al enemigo, reprende la obra del diablo. Pareciera ser que esta tormenta provenía por un ataque del enemigo, posiblemente para que perecieran, o un ataque a la fe de los discípulos. Y a veces no entendemos, o a veces no sabemos el origen de los problemas y de las dificultades que estamos atravesando. Podrían ser problemas que nosotros mismos nos hemos buscado, o podrían ser problemas por causa del precio de seguir a nuestro Señor Jesús, como el caso acá de los discípulos. Por eso, ante cada problema y dificultad, no podemos dejar de tomar en cuenta a nuestro Señor para que sea nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, que sea nuestro pronto auxilio. Si los problemas es que nosotros los hemos buscado, por causa de buscarnos esos problemas llegan las adversidades, quizás por eso es que buscamos como último recurso la ayuda de nuestro Señor. Pero es que nuestro Señor no nos ha dejado solos ni nos ha desamparado. Él quiere estar junto a nosotros en todo tiempo, en todo momento, y aún en medio de las dificultades, Él quiere estar con nosotros. Y los discípulos acuden a Él, y Él despertando, dice, reprendió el viento y las olas, al viento y a las olas, y dice, y cesaron,
y se hizo bonanza ante la reprensión de nuestro Señor. Sucedió un milagro. Nuestro Señor realizó un milagro sobre los elementos y decíamos que esto solamente lo había hecho el gran Yo Soy. Él es el que tiene el control sobre todos los elementos, pues Él creó todo cuanto existe. Él creó las aguas, Él creó los vientos, Él creó la atmósfera y Él creó también el ciclo hidrológico. Todo fue hecho por su palabra. Y sabemos que por nuestro Cristo Jesús, en el cual hemos creído, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Ahora la pregunta es, ¿quién tiene autoridad sobre todo cuanto existe? Es Cristo Jesús. Porque por Él y para Él han sido hechas todas las cosas. Y ante su palabra dice que cesaron las olas. Dice, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo una gran bonanza. Creemos nosotros que nuestro Señor puede traer la paz y la tranquilidad que anhela nuestra vida, que anhela nuestro corazón. Creemos que este Cristo Jesús tiene poder para cambiar nuestras tempestades en bonanza. Nuestro Cristo Jesús es el que tiene poder sobre la creación, pero también tiene control sobre nuestras vidas, sobre cada situación. Él quiere cambiar nuestro lamento en gozo y tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para cambiar nuestro lamento en baile. Él tiene el poder para hacerlo. Solamente el cristiano tiene que acudir a Él con fe, acercándose ante su Redentor, pues Él también nos ha invitado y nos dice, echad vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Qué tan grande es la tempestad que estamos atravesando. Tan fuertes somos, tan fuertes son nuestras piernas, tan fuertes son nuestros hombros para detener y resistir el ímpetu de toda tempestad que venga sobre nosotros y no sucumbir ante ellas, creyendo que podemos sostenerlas y poder pasar la tormenta con nuestras fuerzas, cuando nuestro Señor tiene el poder para solucionar todo. Aquí los discípulos hicieron bien en acudir a nuestro Señor. Recordemos que la mayoría de ellos eran pescadores y eran experimentados. No era la primera tormenta que vivían en medio del mar, pero seguramente ninguna había sido como esta, porque tuvo nuestro Señor que reprender. Seguramente en la vida de muchos que oyen esta palabra, es necesario que haya una reprensión de parte de Dios en medio del problema que están atravesando. Pero no se le está dando la oportunidad al Dios Todopoderoso, al que tiene poder aún sobre la creación, para que reprenda toda tormenta que ha llegado a su vida. Sino que queremos resistir. ¿Y resistir para qué? Quizás para continuar con la vida licenciosa. Ya pasó lo difícil, continúa adelante. Quizás porque se buscó el problema por desobediencia, pero es que nuestro Señor no ha renunciado a ninguno de nosotros. Él siempre ha querido y quiere estar a nuestro lado, principalmente acompañándonos en medio de las adversidades. Ahí quiere estar nuestro Señor. Él padeció en soledad su sacrificio, su dolor, su padecimiento. Lo sufrió, pero para que nosotros no suframos, porque Él llevó todas nuestras cargas, nuestras dolencias en la cruz del Calvario, para que creyendo en Él tengamos una compañía constante y una compañía poderosa, el Dios creador del universo acompañándonos en medio de cada situación. El enemigo arremete contra nuestra fe,
el enemigo arremete contra nosotros porque nos hemos decidido por seguir a Jesús. Pero nuestro Señor no estaba dormido en la barca por descuido, pues Él es un Dios soberano y puede hacer lo que Él quiera. Pero téngalo por seguro que hoy nuestro Señor no está dormido, porque Él siempre está contemplándonos día y noche, en todo tiempo. Él está contemplándonos. Y se entristece, se llena de tristeza cuando estamos pasando dificultades y no le tomamos en cuenta para que nos auxilie. Mire que aún los discípulos, recurriendo a Él, nuestro Señor, les dice estas palabras. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Pero Él les dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué tanta es la fe que tenemos en nuestro Señor? ¿Qué tanto le hemos creído a Cristo Jesús? Ellos estaban en un proceso de discipulado. Y mire que estoy seguro que esta experiencia obedecía a la enseñanza sistemática que nuestro Señor le estaba dando a sus discípulos. Por lo tanto, esta experiencia ya nuestro Señor la había tomado en cuenta para que los discípulos pudieran ir conociendo más y más de Él, de su poder y su deidad. Y si Él les permite y aún Él duerme, es porque Él quería que esta experiencia fuera positiva para cada uno de ellos. Pero vemos que a ellos, por lo que dice nuestro Señor en el versículo número 25, dice: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Es decir, que les faltó. Estaban llenos de temor y de espanto y sentían ellos que iban a morir, porque ellos dijeron: Señor, que perecemos. Yo me imagino la cara de susto y quizás con los ojos casi saliéndosele de sus órbitas, espantados porque iban a perecer ante tal tormenta. ¿Cómo nos encuentran a nosotros las dificultades? Completamente descontrolados y diciendo: hoy sí llegó el acabose, de esta nadie me salva. Completamente descontrolados ante el problema y la dificultad. Por lo que nuestro Señor les dice: ¿dónde está vuestra fe? Al verlos aterrados prácticamente. Si quizás muchos de nosotros perdemos el control cuando se nos acaba el último dólar que teníamos, o perdemos el control cuando vemos que una leve dificultad llega a nuestras vidas. No nos estará preguntando nuestro Señor también: ¿y dónde está vuestra fe? ¿Hemos creído o no hemos creído en un Dios poderoso? Es lo que nuestro Señor les está reprochando aquí. Nuestro Señor está preguntando por algo que debe de ser característico y evidente en aquellos que han creído y conocido al Dios viviente, que le han recibido en su corazón. Les está reclamando algo, les está reclamando la fe, porque la fe es lo que les haría vencedores en medio de las dificultades. Para que resultemos vencedores en medio de los problemas, tenemos que tener fe, y fe en Dios, y fe en Cristo Jesús, porque es lo que Él está reprochando aquí. ¿A dónde está vuestra fe? Porque volvemos al punto. A veces, en medio del gran problema que hay, de la tremenda dificultad, lo que hacemos es confiar en nosotros mismos. Y confiar en que nosotros podemos ir ahí deteniendo, ir ahí sosteniendo la cosa, manteniéndola para mientras pasa la dificultad, mientras pasa la tormenta, y vemos cómo vamos resistiendo y no estamos tomando en cuenta a Dios. Y cuando son ataques del enemigo, viene con ferocidad y quiere debilitar nuestra fe. Y podríamos perder el control y terminar aterrados prácticamente como estaban
los discípulos en la barca. Y como último recurso entonces decir, Señor, ayúdame, cuando podemos invocar a nuestro Señor en todo tiempo. Porque nuestro Señor pide que le busquemos en todo tiempo, tanto en el tiempo de angustia, como en el tiempo de alegría y de gozo. Que le busquemos en todo tiempo y que nuestra fe esté fortalecida en Él, porque con ella es que vamos a salir vencedores en medio de todo problema. Entonces, teniendo la fe que nuestro Señor demanda, sí, podemos resistir, sí, podremos sostenernos, pero no porque estamos confiando en nosotros, no porque podría estar confiando en la cuenta que tiene en el banco, o no porque está confiando en la ayuda que le viene de los nortes. En vez de decir de dónde vendrá mi socorro, en vez de decir viene de Jehová, dicen viene de los nortes, sino confiar en que tenemos con nosotros al Dios viviente, al creador de todo cuanto existe, al que aún el viento y la mar le obedecen. El mar Rojo tuvo que abrirse, el río Jordán tuvo que separarse, cuando los que cargaban el arca del pacto pusieron sus pies en el agua, tuvieron que retroceder las aguas. Y el mar Rojo también tuvo que abrirse ante el mandato de Dios. Es el que tiene el control sobre la naturaleza. Él tiene el control sobre los elementos. Y Él tiene el control sobre nuestras vidas. Él tiene el control sobre nuestras circunstancias. Y Él tiene la autoridad para someter a los demonios. Es un Dios poderoso. La falta de fe es la que hace que atravesemos las dificultades con extrema angustia. Pero aquel que tiene una fe firme, una plena confianza en su Señor, sabe que nuestro Señor le habrá de sacar adelante, que nuestro Señor le habrá de sacar en victoria, que nuestro Señor no le va a avergonzar en medio y ante el impío, que su Señor no le va a abandonar ante el ataque feroz del enemigo por causa de que le ha seguido o de que le sirve. Pues nuestro Señor honra la fe y la obediencia de sus hijos. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que trae fortaleza a nuestras vidas. Por tu palabra, Señor, que viene a avivar nuestra fe. Por tu palabra, Señor, que nos confirma tu compañía a cada uno de nosotros. Por tu palabra, Señor, que nos desafía a confiar plenamente en ti, porque eres un Dios que cumple su palabra. Creemos en ti, bendito Cristo Jesús, porque eres un Dios poderoso. Y te alabamos, Señor, te alabamos por tus grandezas, te alabamos por tus proezas, te alabamos, Señor, por los milagros que has hecho. Te alabamos, Señor, por la respuesta que has traído a nuestras peticiones. Te alabamos, Señor, por la respuesta y la solución que has dado a nuestros problemas. Te alabamos, bendito Señor, por la sanidad que has traído a los enfermos. Te alabamos, Señor, por la libertad que has dado a los que estaban cautivos. Porque poderoso eres, Señor. Poderoso eres, santo, santo, santo y 3 veces santo. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Sabemos que estás con nosotros. Por eso no desfallece nuestro corazón. Sabemos que estás con nosotros, Señor. Por eso te invocamos. Sabemos que estás con nosotros, Señor. Por eso es que no hemos sucumbido. Ahora ayúdanos. Y perdona nuestra falta de fe. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestras desobediencias. Ayúdanos, Señor. Solos no podemos. Ayúdanos, bendito Cristo Jesús. Sabemos que tú quieres traer paz, libertad y gozo a cada vida. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. No estamos solos. No estamos desamparados.
no estamos vencidos. Tú estás con nosotros. En tu nombre somos más que vencedores. Da victoria a tu pueblo. Da victoria a tu iglesia. En esta hora, Señor, sana al enfermo. Pon tu mano sanadora, Señor, del que clama por sanidad. Lleva la solución, Señor, al que clama por solución a los problemas. Bendito Cristo Jesús, pues sabemos que eres poderoso y no lo dudamos. Gracias, eterno Señor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Amén. Dios me le bendiga. Amén.